La selva no es natural. La mayoría de las personas ve la Amazonía como una selva virgen, intacta, una obra exclusiva de la naturaleza. Pero esa visión romántica está cada vez más alejada de la realidad. ¿Y si te dijera que vastas áreas de la selva son, en realidad, producto de una ingeniería humana milenaria? Que mucho antes de los colonizadores, los pueblos indígenas transformaron el territorio con una sofisticación arquitectónica comparable a las grandes civilizaciones del Viejo Mundo. Entre los ríos sinuosos y la vegetación densa, estructuras geométricas enterradas, canales perfectamente alineados y elevaciones artificiales surgen como cicatrices de un pasado ignorado. Algunas de estas elevaciones son tan antiguas y precisas que los arqueólogos modernos se preguntan: ¿cómo civilizaciones sin herramientas metálicas lograron hazañas tan colosales? ¿Y por qué nadie habla de ello? Los llamados tesos, islas artificiales elevadas por encima de las llanuras inundables, revelan que los pueblos de la antigua Amazonía dominaban una ingeniería hidráulica altamente avanzada. En lugar de huir de la naturaleza hostil, la rediseñaron. Eran ingenieros del humedal, arquitectos del barro, maestros de la convivencia con el río. Mientras el mundo moderno drena pantanos, ellos los usaban como aliados. Investigaciones en el estado de Amapá, por ejemplo, revelaron más de 500 islas artificiales con estructuras organizadas, algunas con hasta 1000 años de uso continuo. Estos espacios servían no solo como lugares de habitación, sino también para rituales, cultivo y posiblemente observación astronómica. Pero, ¿por qué estos descubrimientos aún no aparecen en los libros escolares? Porque desafían todo lo que aprendimos sobre los pueblos precolombinos. No eran nómadas primitivos, eran civilizaciones agrícolas, organizadas, con capacidad para modificar el medio ambiente de manera sostenible y permanente. Eran científicos del suelo. Crearon la Tierra Negra indígena, fértil hasta hoy, y levantaron plataformas que resistieron al tiempo, a la lluvia y al olvido. El impacto es tan grande que muchos arqueólogos sostienen: la Amazonía debe ser reclasificada de selva virgen a paisaje cultural milenario. Es como descubrir que el desierto del Sahara fue en realidad un gigantesco jardín planificado, y que las islas que emergen durante las sequías no son islas naturales, sino las cimas de ciudades enterradas. En el fondo, lo que está en juego no es solo el reconocimiento de la capacidad técnica indígena, es la reescritura de toda la historia de América del Sur. Una historia que, quizás de forma intencional, fue silenciada. Porque reconocer esas islas artificiales es reconocer que la mayor obra de ingeniería del continente no es el puente río Niterói. Es una plataforma de tierra, levantada hace 2000 años por manos anónimas. Y la pregunta que no quiere callar: ¿qué más fue escondido bajo el barro, los ríos y el silencio impuesto a los pueblos originarios? El mapa secreto de la Amazonía. Las islas artificiales no son las únicas estructuras que revelan una Amazonía planificada. A medida que los satélites de alta resolución comenzaron a mapear el suelo bajo la selva, surgieron figuras geométricas gigantescas, rectángulos, círculos, líneas perfectamente rectas con kilómetros de extensión. Se llaman geoglifos. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Muchas de esas formaciones están interconectadas con las islas artificiales. Son parte de un plan mayor. En el estado de Acre ya se han identificado más de 400 geoglifos, muchos de ellos próximos a estructuras de tierra elevadas. Estas figuras sugieren algo más que simples aldeas o lugares de cultivo.
Indican una planificación territorial a gran escala, conectando áreas rituales, centros de cultivo y lugares de habitación a través de caminos elevados. No es exagerado decir que existía allí una red urbana camuflada por la selva. Y ese mapa secreto no se limita a Brasil. Se extiende por Bolivia, Perú y Colombia, en regiones donde también se encontraron islas artificiales, conocidas localmente como lomas. Esto significa que existía un patrón civilizacional amazónico, un conjunto de saberes que se replicaba en diferentes regiones, adaptado al entorno, pero con la misma lógica de dominio del agua, elevación del suelo y observación del cielo. Esas civilizaciones parecían operar con un concepto que el mundo moderno apenas redescubrió recientemente: la sostenibilidad radical. No destruían el ecosistema, lo mejoraban. Creaban canales para riego, pero también para transporte y pesca. Sus cultivos respetaban los ciclos naturales y sus construcciones no requerían deforestación masiva, solo un conocimiento milenario de la geografía. Es imposible no conmoverse con la comparación. Mientras Roma levantaba acueductos de piedra, los pueblos amazónicos rediseñaban la topografía con las manos y el barro. Mientras los griegos discutían geometría, los indígenas del Acre trazaban círculos perfectos a gran escala, visibles solo desde lo alto, como si tuvieran el poder de volar, o como si estuvieran dejando mensajes para el futuro. Y si todo esto apenas comienza a revelarse, la pregunta más inquietante aún sigue en el aire. ¿Qué pasaría si todas las islas artificiales fueran excavadas con el mismo rigor que las ruinas de Mesopotamia? ¿Qué tipo de artefactos, esqueletos, símbolos y vestigios podrían emerger de las capas de lodo preservadas por milenios? La arqueología tradicional aún duda en responder, tal vez porque las implicaciones son demasiado profundas. Tal vez porque reconocer ese sistema indígena milenario como una forma de urbanismo sería admitir que las mayores ciudades del pasado no estaban en Grecia ni en Egipto, sino bajo las copas de la selva tropical. Y entonces surge una duda aún más perturbadora. ¿Cuántas civilizaciones fueron sepultadas no por catástrofes naturales, sino por la ignorancia histórica? El código perdido de los ingenieros amazónicos. Las islas artificiales de la Amazonía no fueron construidas de forma aleatoria. La disposición, la forma e incluso la altura de cada plataforma obedecen a patrones que aún no han sido completamente descifrados. Algunas tienen bordes curvos, otras ángulos rectos, calculados con precisión milimétrica. Hay indicios de alineamientos astronómicos, y eso plantea una cuestión que ningún especialista se atreve a responder con claridad. ¿De dónde provino ese conocimiento? La Amazonía no posee cordilleras que sirvan como referencia solar, como los Andes. Aún así, ciertas elevaciones están perfectamente alineadas con la salida o la puesta del sol en los equinoccios. Esto implica no solo observación astronómica, sino también registros o una tradición oral lo suficientemente poderosa como para atravesar generaciones con precisión matemática. Estaríamos ante un calendario celeste tropical esculpido en la Tierra. Algunos investigadores defienden que estas construcciones obedecen a una especie de código geométrico oculto, basado en proporciones naturales como la proporción áurea. Otros sugieren que hay elementos simbólicos ligados a cosmovisiones indígenas que asocian el cielo y la tierra como un solo organismo. El teso, en ese caso, no es solo un refugio contra las inundaciones, es un espejo del cosmos, un punto de contacto entre el mundo visible y el invisible. Existen registros orales de pueblos amazónicos que hablan sobre ancestros que vinieron del cielo para enseñar a vivir con los ríos.
Para la ciencia occidental, esas historias son mitos. Pero, ¿y si fueran codificaciones simbólicas de un saber técnico ancestral transmitido por generaciones? ¿Y si el término del cielo fuera menos literal y más metafórico, significando sabiduría superior, un conocimiento que no cabía en las palabras simples de aldea? Los estudios de sedimentación muestran que las islas fueron construidas por capas sucesivas de tierra compactada, arcilla y materia orgánica. Un trabajo hercúleo que habría requerido décadas de esfuerzo continuo. No hay vestigios de herramientas metálicas. Lo que hay es técnica, método, precisión. Los ingenieros del barro sabían exactamente lo que hacían y dominaban el entorno con una delicadeza que desafía nuestro concepto de civilización. Tal vez el mayor error de la arqueología tradicional haya sido medir estas obras con las reglas de Occidente. Lo que se esperaba encontrar eran ciudades de piedra, como Machu Picchu o Teotihuacán. Pero los pueblos amazónicos usaban el agua como aliada, la tierra como estructura, el tiempo como herramienta. Y su arquitectura, invisible a los ojos inexpertos, solo revela su genialidad bajo la lente de quien tiene el coraje de ver lo invisible. Poco a poco se empieza a comprender. Esas civilizaciones no desaparecieron, fueron silenciadas. Y su tecnología no era inferior, era diferente, orgánica, inteligente, resiliente y tal vez superior en aspectos que recién ahora estamos reaprendiendo con la crisis climática. Porque, al final de cuentas, quien construye islas que duran milenios en medio del caos de los ríos, no es un pueblo primitivo, es un pueblo maestro. Pero, ¿estamos preparados para reconocerlo? ¿O el orgullo moderno aún es más grande que la verdad que emerge del barro? La guerra contra la memoria. La invisibilidad de estas estructuras no es solo una falla técnica de la arqueología, es el reflejo de un borrado sistemático de la memoria indígena. Durante siglos, los pueblos originarios de la Amazonía fueron vistos como primitivos, precisamente porque no dejaron ciudades de piedra. Pero, ¿y si eso fuera un error de interpretación? ¿Y si la durabilidad de sus construcciones orgánicas fuera justamente la prueba de su genialidad y no de su supuesta inferioridad? Muchos de los primeros cronistas europeos que se adentraron en la selva describieron ciudades enteras, caminos elevados, campos cultivados en medio del terreno inundado. El propio Francisco de Orellana, en el año 1542, relata la existencia de poblaciones densamente habitadas a orillas del río Amazonas. Pero pocos años después, cuando nuevas expediciones regresaron a la región, todo parecía haber desaparecido. ¿Qué ocurrió? La respuesta puede ser una de las mayores tragedias demográficas de la historia. Más del 90% de la población indígena fue exterminada por enfermedades traídas por los colonizadores. Viruela, gripe, sarampión y violencia sistemática aniquilaron a los pueblos que mantenían y cuidaban estas estructuras. Las islas quedaron huérfanas, sus guardianes fueron silenciados, y la selva, poco a poco, lo cubrió todo, como si la naturaleza intentara proteger lo que quedaba de la sabiduría olvidada. Pero la destrucción no se detuvo allí. Durante siglos, las políticas públicas promovieron la idea de que la Amazonía era un espacio vacío, a la espera del progreso. Muchas islas artificiales fueron niveladas por tractores, destruidas para dar lugar a haciendas o simplemente ignoradas. Algunas fueron reinterpretadas como formaciones naturales. Otras ni siquiera fueron mapeadas. Se libró una guerra simbólica, no contra ejércitos, sino contra la memoria. Incluso hoy, en pleno siglo XXI,
Existe resistencia institucional a aceptar que estas estructuras representen civilizaciones amazónicas complejas. El motivo: el reconocimiento de estas obras desmantela el mito de la superioridad occidental. Demuestra que existieron ciencia, arquitectura y tecnología de forma original y funcional, lejos de las universidades europeas y fuera de los parámetros de la arqueología clásica. Es más fácil decir que la selva es salvaje que admitir que guarda las ruinas de una inteligencia ancestral. Es más cómodo repetir el discurso de que los pueblos indígenas vivían en armonía con la naturaleza, como si eso fuera sinónimo de pasividad, que comprender que domesticaron el entorno con conciencia ecológica milenaria. Y quizás lo más incómodo, que sabían vivir mejor que nosotros. Este tipo de revelación no solo rescata el pasado, transforma el presente, porque si hay pruebas concretas de que civilizaciones indígenas crearon tecnología propia, sostenible, adaptada al clima y duradera, entonces todo el modelo actual de desarrollo tropical necesita ser replanteado. Las islas artificiales no son ruinas, son alertas, mensajes del pasado para un futuro que insiste en ignorarlas. Y ahora, una pregunta inevitable: ¿cuántos otros sitios arqueológicos amazónicos están siendo destruidos en este mismo momento, sin que siquiera sepamos que existen? ¿Tecnología perdida o sabiduría prohibida? A medida que se identifican y analizan más islas artificiales, algo se vuelve evidente. Existe un patrón técnico replicado con precisión sorprendente. Algunas elevaciones siguen dimensiones similares, ángulos constantes, y muestran indicios de aplicación de conceptos hidráulicos que solo serían redescubiertos siglos después. No estamos hablando de improvisación tribal, sino de ingeniería empírica sofisticada, con dominio de la física, el suelo, el flujo hídrico y hasta la biotecnología. Y aquí surge una teoría perturbadora. ¿Habría existido un manual de construcción ancestral, un código técnico transmitido de generación en generación? Si es así, ¿dónde está ese conocimiento hoy? ¿Habrá sido quemado, borrado, prohibido, como tantos otros saberes indígenas durante la colonización? ¿O aún sobrevive de forma cifrada en las prácticas de los pueblos ribereños, en los cantos chamánicos, en los mapas mentales de las lideranzas tradicionales? La resistencia a aceptar esta posibilidad proviene del miedo. Porque si admitimos que existió una tecnología amazónica avanzada, autónoma y funcional, entonces el discurso de que el desarrollo llegó con los colonizadores se desmorona como ruina bajo la inundación. Y peor aún, esa tecnología indígena era descentralizada, colaborativa, resiliente, todo lo que el modelo actual de extracción depredadora no es. ¿Será esa la razón de su borrado? Los tesos, cuando se analizan con tecnología moderna, revelan soluciones ambientales geniales. Sistemas de drenaje natural, terraplenado inteligente, captación de nutrientes, preservación de áreas elevadas contra la erosión. No hay cemento, no hay acero, solo una profunda simbiosis entre ser humano y naturaleza. Para muchos científicos, este modelo representa la forma más antigua de infraestructura verde del planeta. Pero pocos quieren admitir que el corazón del mundo, la Amazonia, ya fue moldeado por manos humanas con maestría. Eso destruye el mito de la naturaleza virgen, de la selva como obstáculo, y más aún, destruye el ego científico que insiste en pensar que el conocimiento verdadero solo existe cuando viene con sello europeo o estadounidense. También existe un tabú aún más profundo, el de la memoria espiritual. Diversas comunidades indígenas afirman que los antiguos constructores de esas islas no eran solo ingenieros,
sino también guardianes espirituales, capaces de escuchar la tierra, leer el cielo, interpretar el comportamiento de los ríos como si fueran páginas de un libro vivo. Para ellos, la isla artificial no era solo funcional, era sagrada. Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si parte de esa sabiduría ancestral aún está entre nosotros? Pero estamos demasiado sordos para reconocerla. La arqueología que el mundo no quiere ver. El avance de las investigaciones arqueológicas en la Amazonia tropieza con algo más denso que el barro de los igarapés, la negación institucionalizada. Muchos de los sitios donde se descubrieron islas artificiales no están protegidos por ley. Algunos están en propiedades privadas, otros son tragados por la deforestación legal o ilegal, y la mayoría simplemente no está mapeada, como si fueran invisibles, como si no importaran. ¿Qué impide, al fin y al cabo, que estos lugares reciban el mismo trato que las ruinas mayas, los templos incas o los sigurat mesopotámicos? La respuesta es desconcertante. No encajan en la narrativa global de lo que debe considerarse civilización. No hay piedra, no hay escritura, no hay conquistas militares registradas. Pero hay saber, hay técnica, hay historia. Y eso incomoda. Los especialistas que se atreven a defender la grandeza de las islas artificiales amazónicas muchas veces enfrentan resistencia académica. Sus investigaciones son desacreditadas, sus estudios marginados. No es raro que sean acusados de idealizar a los pueblos indígenas. Pero en realidad, lo que hacen es algo mucho más incómodo. Denuncian un sesgo colonial dentro de la propia ciencia. Mientras tanto, gobiernos e instituciones internacionales invierten miles de millones en misiones arqueológicas en desiertos del Medio Oriente y selvas de Asia, mientras ignoran uno de los mayores complejos de ingeniería milenaria de la historia humana, escondido en el corazón de Brasil. ¿Cómo es posible tal contradicción? La respuesta está en lo que ese descubrimiento representa: un terremoto en el orgullo de la modernidad. Porque si aceptamos que pueblos de la selva construyeron islas artificiales, crearon suelos eternamente fértiles, canalizaron ríos y organizaron territorios complejos, entonces también debemos aceptar que la idea de progreso fue construida sobre la negación de otras formas de inteligencia. Y eso exige más que una revisión histórica, exige humildad. En los últimos años, algunas iniciativas han intentado romper ese silencio. Arqueólogos brasileños, en colaboración con comunidades tradicionales, vienen creando mapas participativos, registros etnográficos, levantamientos de campo. Pero esos esfuerzos aún son puntuales, limitados por la falta de recursos y muchas veces saboteados por intereses económicos que ven la selva solo como mercancía. Y mientras tanto, el tiempo continúa con su doble tarea: preserva y destruye. Lo que está enterrado puede salvarse, pero también puede desaparecer para siempre. Estamos en el umbral. Y tal vez, dentro de algunas décadas, tengamos que explicar a las generaciones futuras por qué dejamos morir la memoria de una civilización que, en vez de desafiar a la naturaleza, eligió escucharla. Cada estación seca, cuando los ríos amazónicos retroceden, las islas artificiales resurgen como fantasmas de una civilización olvidada. Sus contornos vuelven a ser visibles. Sus formas geométricas rompen el verde homogéneo de la selva. Es como si el propio territorio gritara: «Fui obra humana». Y el silencio que sigue a ese grito revela cuánto ignoramos todavía. Los antiguos ingenieros del barro tal vez no hayan dejado inscripciones en piedra, pero dejaron algo más poderoso: un legado funcional. Sus islas aún resisten las crecidas. Sus suelos aún sustentan vida,
Sus diseños aún obedecen a patrones que la ciencia moderna apenas logra explicar. No pidieron estatuas, pero exigen atención. Lo que está en juego ahora no es solo la memoria del pasado, sino la inteligencia del futuro. Porque las islas artificiales de la Amazonia no son solo testigos arqueológicos, son modelos vivos de adaptación climática, un manual olvidado sobre cómo vivir en armonía con el ambiente sin destruirlo. Y tal vez esa sea la mayor ironía. Mientras el mundo busca desesperadamente soluciones para la crisis ambiental, la respuesta estaba enterrada bajo nuestros pies desde hace milenios. En las comunidades ribereñas e indígenas que aún habitan algunas de estas zonas, los vestigios forman parte del día a día. Pero hay un límite para lo que puede ser preservado mediante la oralidad. Es necesario actuar ahora, excavar con responsabilidad, registrar con precisión, proteger con urgencia, porque el olvido en este caso no será solamente cultural, será ecológico, será civilizacional. Algunos arqueólogos ya consideran estas islas como parte de un posible complejo civilizacional panamazónico, algo tan vasto e interconectado que puede cambiar por completo la forma en que entendemos el pasado sudamericano. Un continente que no era salvaje, sino interconectado por saberes indígenas milenarios, antes de que todo fuera borrado por el fuego, el hierro y el prejuicio. Y si hay algo que nos enseñan las islas artificiales, es que el verdadero poder no está en dominar la naturaleza, sino en comprenderla profundamente, en aprender sus ciclos, sus advertencias, sus silencios, en construir con ella y no contra ella, en dejar huellas que resisten no porque desafían al mundo, sino porque bailan con él. Que este video sea más que una narrativa, que sea un llamado, una invitación a ver lo invisible, a cuestionar la historia oficial, a escuchar lo que el barro quiere contarnos, porque tal vez, al final, las islas del Amazonas no hayan sido construidas solamente para resistir a las aguas, sino para sobrevivir al olvido.